El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en cierto sentido es lo más parecido a lo que fue Néstor Kirchner. Hace 4 años, Gerardo Zamora hizo que su esposa lo sucediera, y en 2019 él pudo volver a ser reelecto, cumpliendo el sueño de Néstor Kirchner. Ahora su esposa fue elegida por Cristina Kirchner presidente provisional del Senado, como premio a que el Frente de Todos obtuvo en Santiago del Estero la mayor cantidad de votos, 75% del total. Y mientras su esposa gobernó Santiago del Estero, también Gerardo Zamora había sido presidente provisional del Senado los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner, y le pasó su cargo a Federico Pinedo al asumir Macri. Zamora también anticipó la cuarentena nacional por coronavirus, cerrando completa una población de su provincia hace ya una semana. Cree que para combatir el coronavirus podría hasta ser necesario decretar estado de sitio. Le preocupa el efecto que tendrá sobre la economía el coronavirus, y para Zamora la situación es más grave que la del 2002. Gerardo, muchas gracias. Al contrario. Vamos a tratar de enlazar economía y coronavirus. Y comencemos antes del coronavirus. Vos fuiste a decirle a la vicepresidenta que veías que la economía no arrancaba a comienzos de año. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Veías que la economía no arrancaba a principios de año? No, no estoy viendo que la economía no arranque. Lo que estoy viendo es un esfuerzo importante del presidente para tratar de salir del desastre del cual venimos, ¿no? De las consecuencias que hemos padecido estos 4 años y de un país que va a sufrir muchísimo el endeudamiento, una fuerte parálisis, una destrucción prácticamente de la economía, en términos que los libros de historia a nivel mundial van a recordar seguramente y van a analizar durante mucho tiempo. ¿Y el efecto del coronavirus le agrega a esta dificultad? Es muy preocupante. Imagínese, uno ve Italia devastada, España en el mismo camino. Con diferencia, porque son países que no tenían 40% de pobreza como la Argentina, ¿no? Sí, las consecuencias que estamos viendo, donde prácticamente uno ve que están eligiendo quién muere o quién no muere, o sea, porque es imposible que el sistema de salud pueda atender a todos los casos que tiene al haberse desmadrado la epidemia. Así que imagínese, a eso se le suman las consecuencias económicas. Nosotros ya la estamos sufriendo, las caídas de la bolsa, ¿Y en el caso específico de su provincia? Y estamos en el marco de todo esto, digamos. Usted tuvo una actitud muy rigurosa respecto de la contención del coronavirus. Directamente hay una ciudad que la cerró completamente, había un contagio con alguien que había venido de Córdoba. Sí, nosotros estamos aplicando el protocolo, En este momento no tenemos ningún caso de coronavirus, pero tenemos un sospechoso que usted acaba de mencionar. De hecho, que es por minuto lo que le puedo contar, pero hasta ayer había 64 familias que las estábamos controlando, porque lamentablemente hay gente que, y lo hemos visto por los medios hace poco, un muchacho de Vicente López que si no hubiera estado el video ese, no hubiéramos tomado magnitud de la falta de respeto que hay de la vida de los demás, bueno, de la gente que ha venido del exterior, porque el virus es importado. Nosotros, como en cualquier lugar del país, viaja gente, ha venido gente y estamos controlando muchos domicilios. Me parece que tuvo una actitud, de hecho Alberto Fernández lo mencionó, una actitud más severa que el resto de una ciudad completa. Sí, yo considero que esto no se puede manejar como China, digo, usted supongo que hizo el ejemplo de China. No se puede manejar una pandemia aconsejando a la gente que cumpla y que vuelva a aconsejar a la que no cumpla. La gente que no cumple debe sufrir los rigores de la ley. En el caso del artículo 205 del Código Penal se detuvieron 2 personas y todavía están presas. Una fue liberada del sistema de salud porque estuvo en sala de aislamiento y cumplió los 15 días de cuarentena. Era un hombre de Buenos Aires que había venido de España y que... ¿Ese era el joven de 19 años? No, es un hombre de 60 y pico de años, un ingeniero creo, que vino de España, rompió o nunca hizo, no aquí en Buenos Aires, fue a Santiago, no lo teníamos dentro del registro de migraciones porque nosotros tenemos un registro de migraciones permanente que nos llega. Estaba en el registro de migraciones de todo el país, no el de los santiagueños, porque el hombre no era santiagueño,
avisó un agente, porque tenemos un número especial para avisar estos casos, a la policía de un departamento que se llama Pellegrini. La policía lo rastreó porque ya se había dirigido a Santiago del Estero, se lo encuentra vía telefónica y reconoce que estaba en un hotel. Se le pide que por favor no se mueva de la habitación porque se le van a hacer los controles y que va a estar en cuarentena. Y bueno, durante más de 24 horas, cada vez que lo iban a buscar, no estaba en la habitación del hostel, lo esperaron, lo detuvieron. Otro joven también violó la cuarentena y fue detenido. Joven de 19 años de la banda. Sí, que es un joven que, bueno, salió a hacer cosas, trámites en su auto. Un joven que había viajado a Estados Unidos. A ver, hemos encontrado un joven que en Córdoba había estado 2 días antes, que es el caso de Selva. Ese joven se presentó en el sistema de salud y prácticamente porque los mismos compañeros denunciaron de que él había reconocido en un asado de bienvenida que se había encontrado con una novia en Córdoba, que esa novia había venido de España y que parece que tenía problemas o estaba en cuarentena. Inmediatamente disparamos una alarma. Todas las personas que habían estado en contacto con él, hoy tenemos aisladas 25 familias en Selva, una familia en Pinto, 4 familias en Bandera, que habían estado en contacto esa noche con el joven. Nadie entra, nadie sale, está en cuarentena. La gente, para salir de la casa, pide permiso a la policía para ir a buscar algo para comprar. Yo veo que hay una cámara que monitorea toda la ciudad para que la calle esté continuamente vacía. Y hay un despliegue policial. Y le aclaro, la gente está respetándolo en Selva. La gente está tranquila en su casa. Bueno, es lo que estamos haciendo. Es el único caso sospechoso. Se hizo el hisopado el sábado. Creemos que podría llegar a dar positivo, pero ya encendimos todas las alertas. Este virus lamentablemente puede propagarse porque la gente que vino del exterior no cumplió cuarentena, así de simple, y eso no se puede permitir. El presidente lo mencionó y creo que hay que actuar con más rigurosidad. Vuelvo a preguntarle, ¿existe otro caso como el de Selva en la Argentina? Hasta ahora no, pero existen muchos casos en cuarentena. No, bueno, sí, claro, pero digo, de que toda una localidad completa esté en cuarentena. Hasta ahora, gracias a Dios, no. Pero ¿no será que usted actuó de una manera más severa, como le decía? ¿Tomó el ejemplo de China, por ejemplo, de que aislaron ciudades completas? Sí, yo no quiero comparar China con Santiago. China no es un país que tenga muchas garantías constitucionales, pero si esto continúa así, yo creo que es imposible, porque lo que uno ve en la televisión asombra, y le aclaro, la gente más humilde está muy asustada y está cumpliendo más. Cumpliendo. La gente de cierto nivel, la vimos que se toma reservas, quiere ir de vacaciones, le dan la liberación de su trabajo y busca salir de la casa. Entonces hay que aplicar. Creo que hay una falta de conciencia muy fuerte. Estamos a tiempo, yo creo. El presidente está tomando medidas muy importantes. Todos los días, bueno, se va avanzando sobre medidas. De todas maneras, los números van subiendo. No estamos como en Italia, pero tampoco estamos en invierno. Y esto es una pandemia, así que a mí me preocupa. Y obviamente la economía también preocupa. Es cierto que la economía, porque va de la mano, pero yo creo que hay que tomar todas las medidas lo más rápido posible, como se vienen tomando en estos días desde el Gobierno Nacional, que las provincias vayamos acatando, que la ciudadanía acate y que esto no sea en cuotas. Es decir, que si hay que sufrir un costo económico, sea limitado en el tiempo, aunque sea muy profundo, como se está tratando de hacer, pero si se extiende mucho más, es decir, se convierte en una epidemia ya que traslade casos nativos, bueno, es mi humilde sugerencia, ¿no? Creo que tendría que haber una situación. Gobernador, usted mencionó el caso de China, donde no hay garantías constitucionales. Sí. Y me pareció que iba camino a decir que, bueno, en el caso de que esto tome otro cariz, habría que pensar también, por ejemplo, un estado de sitio. Bueno, lo que está ocurriendo, un estado de sitio elimina o suspende garantías constitucionales, porque uno no puede, un fiscal, andar perdiendo el tiempo con un energúmeno como el de Vicente López. En el acto tendría que haber estado en una celda de aislamiento esa persona. En el acto tendría que haber estado en una celda de aislamiento. Y tenemos policías custodiándolo, perdiendo que tienen que estar para otra cosa, a un tipo como ese, que lamentablemente tendrá sus derechos, pero en el caso de que se declarase una situación, y
hay que actuar con la ley con mucha más rigurosidad. Es mi humilde opinión, ¿no? Sí. Pero volviendo al punto, o sea, usted fíjese que en el caso de Selva, lo que tenía era un caso sospechoso y usted aisló toda la Hay localidad. 3.000 personas que están aisladas, no pueden salir de Selva, y únicamente puede entrar aquel que es de Selva y ya queda ahí, no puede volver a Cuando salir. usted habla con los otros gobernadores, porque evidentemente otros gobernadores tienen casos similares. ¿Y no Bueno, toma- he visto que en Ushuaia parece que está en cuarentena, creo que Ceres está en cuarentena también, que está a 20 kilómetros de Selva. Perdóneme, ¿en qué provincia? La chica, Santa Fe. En Santa Fe. Selva es la primera ciudad de Santiago del Estero por la ruta 34, al sur de Santiago. Ceres es la última ciudad, a menos de 20 kilómetros, En Santa del Fe. norte santafesino por la misma ruta. Un pequeño detalle, que no es tan detalle, y yo creo que el gobernador debe haber hecho eso. La chica en Córdoba que viola la cuarentena, se cierra una facultad culpa de ella. Creo que infecta al padre, creo que a la madre, y creo que ha estado en contacto con mucha gente, incluido este chico de Santiago, con el cual aparentemente tenía una relación muy estrecha, que había estado ahí en Córdoba y regresa a Selva, pero con gente de Ceres, porque ella es de Ceres. Estaba O sea, el viviendo pueblo en España, vecino. que es el pueblo vecino. Y el gobernador ha tomado también una medida similar a la nuestra. Bueno, estamos haciendo en todas las provincias, tomando medidas. Pero es muy importante también que vayamos acatando las medidas que va tomando el gobierno nacional. Y el presidente se ha puesto al frente de todo esto y así debe ser, y está fijando pautas. Lo que pasa que en casos como este no tenemos antecedentes, no es fácil, siempre se puede opinar sobre el Cuando diario usted del habla con lunes. sus colegas, sus gobernadores, ¿cuál es el pensamiento mayoritario? Bueno, todos están preocupados, todos están actuando. Si yo le diría que casi no hay tiempo mucho de opinar, porque lo que estamos opinando a lo mejor en este momento está cambiando por circunstancias, por nuevos casos, por nuevas situaciones que no estaban previstas. A su vez nos estamos equipando, porque imagínese, nosotros hemos contabilizado 105 aparatos de respiración, creo que respiradores se llaman, que son los que usan en el caso de la neumonía, respiradores artificiales. Tenemos 105 entre el sistema público y privado. Y trabajando las obras sociales de la provincia con PAMI y el Ministerio de Salud, se han ido a buscar lugares de aislamiento, porque si esto llegase a ocurrir en algún momento, estamos tratando de duplicar los respiradores artificiales, porque si no va a ocurrir como en Italia, va a haber demasiados casos con neumonía y pocos respiradores. Estamos trabajando en la prevención en este momento, pero estamos trabajando también en prepararnos para una cosa que puede ocurrir más adelante. Estamos hablando cuando baje la temperatura y este virus circula más rápidamente. Creo que lo que estamos viviendo es mucho más preocupante de lo que pensábamos, y por lo menos la parte positiva de todo esto es que estamos viendo lo que está pasando en Europa, en el mismo Estados Unidos, y nos sirve de referencia. Gobernador, 1/3 de la población de Santiago del Estero vive en la ciudad capital y la banda. Sí. ¿Qué temperatura Un en poquito más. invierno, un poquito más todavía, qué temperatura en invierno hace en la ciudad capital? Nosotros tenemos una temperatura en invierno bastante agradable, que puede estar en los 25 grados cuando hay sol, pero cuando no hay sol y hay días de frío con bajo cero, como en cualquier lugar del país. Tenemos un clima que en la Argentina en el invierno agarra todas las provincias. Me parece que es un caso paradigmático, porque usted reaccionó, como le decía, con más severidad antes que los demás gobernadores, al mismo tiempo en una ubicación geográfica en la cual la temperatura es más benigna, y al mismo tiempo una provincia que tiene problemas de dengue también, una proporción alta. Estábamos trabajando muy fuertemente en eso. Hoy parecería que pasa a segundo plano, pero tenemos mucho más casos de dengue. Creo que llegamos en total a 41 casos y se viene bajando ya porque se sigue trabajando fuertemente, pero no hemos tenido ningún deceso ni nada. O sea, son casos de dengue detectados y se han detectado en un solo lugar prácticamente, y hemos logrado aislar. Yo digo que en la capital ya hay casi, en la ciudad de Buenos Aires hay casi 400 infectados de dengue. Bueno, no nos olvidemos la cantidad de habitantes de Buenos Aires, porcentualmente quizás es similar. Y el año pasado la cantidad fue muchísimo menor.
mientras que en Santiago del Estero, por lo que usted cuenta, está bajando. O sea, el año pasado... Sí, sí, está bajando. Lo que pasa es que lo que ocurrió el año pasado es que no había Ministerio de Salud, las políticas del Gobierno Nacional fueron terribles, lo que hablábamos al principio, no había vacunas, no se le dio importancia a la salud. Y esto ocurre cuando el neoliberalismo gobierna, esto ocurre ahora los países europeos, el propio Macron reconoce que las cuestiones esenciales del Estado como la salud, el Estado nunca más debe ausentarse. No se puede privatizar eso, no se puede dejar a la oferta del mercado, lo ha dicho el mismo Macron, que es un hombre de derecha. Así que fíjese la importancia que es tener un sistema de salud activo, tener las políticas preventivas que en estos 4 años se dejaron de lado. Puede ser también de que no hubiera registro suficiente, por ejemplo, si yo no entiendo mal, la mayoría de los casos de dengue están registrados en la ciudad capital y en La Banda, ¿puede ser? Sí, en un barrio de La Banda. 90% en un barrio de La Banda. Y en uno de la capital y en Monte Quemado, pero fueron casos importados. Los detectamos rápidamente, era una persona que había venido de Bolivia, era un camionero, otro era un camionero que había detenido en Suncho Corral, que venía de Salta. Los casos autóctonos se registraron casi todos en un barrio de La Banda. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se venía relajando, o sea, como habíamos logrado cuando el dengue estaba en su máxima expresión hace unos años atrás, fue muy fuerte la tarea de concientización y, bueno, la gente por ahí se relajó. Y en un barrio que la gente deja desde el agua del florero, una chapa con agua, o sea, y seguramente se produjo un contagio, pero se trabajó fuertemente. O sea, es preocupante lo del dengue, pero porque no había ocurrido. Realmente el año pasado no habíamos tenido casos de dengue y este año los tuvimos. Estamos esperando que empiece la campaña de vacunación. Creo que Santiago del Estero, debo reconocer, hemos tenido porcentajes elevados y conciencia elevada en el caso de todas las vacunas obligatorias y pese a lo que fue terrible el año pasado la falta de vacunas, logramos... ¿Usted se refiere al sarampión? Porque la el del dengue... sarampión, la de la gripe, la gripe A, digamos. Porque el dengue tiene el mismo problema que el coronavirus, ¿no? Todavía no hay vacuna. No, sí, estoy hablando, pero imagínese, si vamos hacia el invierno con el problema de la gripe y aparte tenemos el coronavirus, tenemos gente que además puede estar en una situación delicada porque ha tenido otro tipo de enfermedades y este es el problema, se convierte en una persona con mucho más riesgo, aunque no sea una persona de edad como... ¿Puede ser el hecho de que usted sea gobernador de una provincia que tiene crónicamente problemas de pobreza, que lo haya hecho más sensible, más rápido a las respuestas al coronavirus? Mire, lo que tenemos es un Estado muy activo, hay un trabajo de política pública muy fuerte que se viene realizando desde hace varios años. Es cierto que nuestra provincia es una provincia estructuralmente pobre porque tiene baja capacidad industrial, no tenemos regalías petroleras, sino tenemos la industria que deriva de esto. Somos una de las provincias del norte que tiene dificultades estructurales desde hace muchos años, pero hemos avanzado mucho. Mire, cuando yo asumí hace 15 años, el problema más importante que tenía la provincia en ese momento en tema sanitario y social era el Chagas. El Chagas nos permitió a nosotros generar un trabajo de georreferenciamiento. Georreferenciamos 50 ranchos en la provincia, en los 27 departamentos. Hoy llevamos construidas 20.000 viviendas gratis y hemos volteado esos ranchos. Todavía faltan, pero hemos volteado ya 20.000 ranchos. Y la Organización Mundial de la Salud hace 2 años ya nos liberó 5 departamentos que están liberados del vector y de Chagas. O sea, hemos avanzado muchísimo. Para hacer eso no se hace solamente fumigando y no se hace construyendo casas. Se hace llevando caminos, agua, energía, más seguridad, más salud. Y esa es la gran inversión en Santiago del Estero. Somos una provincia equilibrada financieramente, que no generamos empleomanía. Yo tengo los 58.000 sueldos que tenía en el 2005 cuando asumí, y estoy hablando
del sueldo del gobernador, pasando por los 3 poderes del Estado, hasta el último contrato de locación de servicio, que son 2.800 nada más. ¿Qué total de los empleados públicos o el total de empleados hay en Santiago del Estero? El gobierno provincial paga 58.600 sueldos. ¿Sobre un total de cuántas personas? 900 y pico mil habitantes. Las personas activas sobre esos. Y bueno, usted calcule que sobre casi 900.000 habitantes, yo creo que estamos en 1 millón de habitantes, porque estamos hablando de Sí, de un censo que todavía no se... Un censo de hace 10 años, que estuvo incluso bastante mal hecho, porque ocurrieron cosas que todos son de público conocimiento y se generó, hubo algunos claros oscuros en todo el país en ese censo, pero tomemos que sean 900 y pico mil personas, se calcula cerca de 700.000 personas o 650.000 personas en capacidad activa, digamos, no jubilados y no niños. Y nosotros tenemos 58.600 sueldos, que es lo mismo que teníamos hace 15 años atrás. Gobernador, ¿y la tasa de desempleo, si no entiendo mal, en Santiago del Estero es más baja que en el resto del país? La hemos bajado. ¿Y cómo se explica? En el norte la hemos bajado. Bueno, hemos ido creciendo la actividad económica. O sea, nosotros, pese a que estos años han sido muy malos, para dar números que me estoy acordando así un poco desordenados, se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo registrados en el comercio, más de 1.000 en la industria, se perdieron en muchos sectores del trabajo activo, se perdieron sueldos, se perdieron fuentes de trabajo, pero tenemos un fuerte dinamismo todavía en la provincia en términos proporcionales a lo que era antes, por eso hemos subido. A ver, le voy a dar un gráfico. Santiago del Estero, a principios del año 2000, tenía una economía que dependía y que se representaba en el mercado laboral de un 25% del sector privado y un 75% dependiente del sector público. No sé si me sigue. Lo sigo. Los datos que tengo hoy de 60%, pero no sé si estoy equivocado. Mire, los datos que yo tengo son que superamos, o sea, equilibramos 50 y 50, llegamos al 60% del sector privado y hemos bajado nuevamente un poco. A 60 del sector público. Yo tengo datos más chicos, algo del 55, pero bueno, a lo mejor estamos manejando algunos datos. Ahora, eso que me hace suponer de que... Pero esto se bajó en estos últimos años por lo que le acabo de decir. Pero no es porque subió la empleomanía pública, ¿no? Al contrario, somos muy cuidadosos. Yo como gobernador, para nombrar a alguien en el Estado, o se tiene que morir a alguien, jubilarse, exonerar a alguien para nombrar y ocupar ese lugar. Me parecía paradigmático analizar el caso de Santiago del Estero en esta situación del coronavirus, porque se trata de una provincia que, como mencionamos, tiene problemas estructurales de pobreza, diríamos, de muchas décadas, al mismo tiempo afectada por el dengue y ahora con el coronavirus. Y me gustaría enlazar el tema de coronavirus y la economía. Usted tenía temor a los fríos del invierno. ¿Cómo imagina que va a estar la economía argentina dentro de 60 días? No sabemos cómo va a estar la economía del mundo, imagínese la economía de la Argentina, que está hoy creo que con 3.500 puntos de riesgo país, o sea, no estamos en un problema que lo podamos merituar únicamente desde el punto de vista argentino, por lo tanto no sabemos qué va a pasar en el mundo. Y lo que pasa en el mundo nos afecta doblemente. Ahora, a medida que se toman decisiones fuertes y rigurosas para detener el movimiento de la gente y por lo tanto el contagio del virus de empezar a circular, empieza a pararse la economía y vamos a tener problemas propios. Permítame interrumpirlo. Sí. Está claro que existen expectativas de que en el segundo semestre se le encuentre solución al tema del coronavirus, por lo menos en el hemisferio norte, ya sin el invierno, y hay algunas expectativas de que pueda empezar a mejorar la economía. Cuando yo hablo de los próximos 60 días, nada indica que en los próximos 60 días vaya a haber cambios positivos. Sí, yo estoy pensando que esto va a continuar, porque en 60 días estamos en pleno invierno. ¿Y cómo resiste la economía 60 días? Es muy difícil. Ahí es donde yo deseo que el presidente tenga... O sea, que todas las medidas que tomen puedan iluminarlo, porque estaba el país
tirado en el suelo y además nos ocurre esto. La verdad, no quisiera estar en sus pantalones, porque este país es presidencialista. Así como en mi provincia todo lo que ocurre, o en un municipio todo lo que ocurre es culpa del intendente o del gobernador, en la Argentina, bueno, somos presidencialistas. Parece que todo lo que ocurre es culpa del presidente. No sé si esto es bueno o malo, pero está en el ADN de la Argentina. Y bueno, nosotros estamos esperanzados de que el presidente pueda llevar adelante esto, porque yo creo que es una persona capaz, muy honesta, no solamente en los términos de la palabra, sino en su intelectualidad, si usted lo compara, en su pensamiento. Gobernador, con el 2002. ¿Yo lo comparo con el 2002? Sí, lo comparo con el 2002. ¿Usted lo compara con el 2002? No, esto es más grave que el 2002. No, nosotros llegamos a la crisis del 2001 con un país que tuvo un modelo económico recesivo y toda la gente estaba ahí planchada, digamos, había desaparecido prácticamente la clase media y el país no tenía la deuda que tiene ahora y el país estaba fuera del mundo ya por el default y la soja estaba a $600, otro tipo de condiciones. Hoy las condiciones del mundo y del país que nos han dejado, lamentablemente, lo hacen mucho más grave. Y no estoy hablando del coronavirus, ¿no? Déjelo aparte el coronavirus. Imagínese con este aditamento. Y vuelvo entonces con la pregunta, ¿y cómo se imagina qué medidas de contención cree que va a haber dentro de 60 días? Y bueno, eso seguramente está analizándolo el presidente con el equipo económico. Mire, hoy me habló gente, porque yo tomé medidas hoy. Es decir, he venido tomando medidas todos los días, pero varias medidas afectan al sector privado. O sea, bingos, casinos, sectores de fiestas, restaurantes, actividades, shoppings. Un montón de medidas, reducción de la actividad comercial, bares, restaurantes, a la mínima expresión. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y va a haber gente que va a tener problemas. ¿Por qué? Porque esa es gente que tiene que pagar sueldos y es gente que va a dejar de poder comercializar. Pero bueno, si lo pudiéramos limitar a 15 días nada más, el problema es si esto se extiende sin tiempo y sin profundidad. Por eso yo considero que estas medidas profundas son mejores rápidamente y todavía quizás no se han tomado las más graves y ojalá que no se tenga que llegar a eso, de una parálisis total de la economía. Lo que está pasando salvando la distancia en una población de 3.000 habitantes. Ahí no se hace nada en esa población. O sea, nadie usted tiene se refiere a selva. Claro. Usted imagínese si tenemos que llegar a esa situación, el impacto económico que tiene por día. Sería tremendo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ver cómo puede a esto, entre comillas, subsidiarlo. Pero eso trae más grave. Mire, cuando Donald Trump, que primero comete el error de subestimar el caso, al igual que Bolsonaro, anuncia las medidas y esas medidas traían consecuencias económicas de las que estamos hablando, anunció un subsidio generalizado para sostener la economía de $200.000 millones. A partir de ahí no han dejado de caer las bolsas en el mundo. A pesar de eso. No, yo creo que por eso. A ver, ¿por qué por eso? Y bueno, porque así funciona el capitalismo en el mundo. O sea, cuando un país tiene que gastar dinero para subsidiar a la empresa, bueno, se sobreentiende que todas esas empresas, sobre todo las norteamericanas, que son las que tienen más fuerza e influencia en el mundo, empiezan a perder su valor. Podría ser peor. Por un país como Estados Unidos, que se da el lujo de decir, porque tiene cómo hacerlo, que va a subsidiar con $200.000 millones, cosa que ni mínimamente está al alcance de nuestro país. Entonces el impacto económico requiere una gran solidaridad social, requiere, bueno, una gran conciencia colectiva y un rumbo determinado que los argentinos tenemos que acatar. Pero en el marco de todo esto yo quiero ser un poco optimista, si me permite. Por favor.
porque todas estas cosas se pueden sortear todavía, porque la Argentina lo que le está faltando es lo que hablamos al principio, un poco de conciencia de la gente nada más. Porque si a toda la gente que volvió del exterior hubiera cumplido, si esa mujer que estaba en Córdoba no hubiera infectado tantas personas por romper la cuarentena, y creo que en Chaco, creo que en Santa Fe, está ocurriendo en Buenos Aires, empiezan a haber por contacto estrecho, bueno, el virus no va a circular, digamos, ya como forma nativa. Aún así, mi pregunta es si con el efecto que está teniendo y dado que viene el invierno, la situación económica en los próximos 60 días inevitablemente va a empeorar, así como usted bien decía, no tiene la Argentina, o no está al comienzo del reportaje, los recursos que podía tener España, Italia y mucho más Estados Unidos. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo se preparan los gobernadores? Estamos haciendo todo lo que le acabo de contar. ¿Usted va a poder pagar los sueldos sin la recaudación? Sí, los voy a pagar. Usted dijo, los comercios... Sí, los voy a poder pagar. La recaudación ya está bajando, ya venía bajando en los meses anteriores. Estoy hablando... No hablo como el gobierno anterior que decía que viene subiendo y no tomaba en cuenta la inflación. En términos reales, la recaudación viene bajando. Y cuando se paralizan actividades, como las que yo acabo de paralizar, obviamente me va a bajar la recaudación propia y seguramente va a ocurrir en todo el país. Lo estamos viendo día a día. Es más, quienes somos gobernadores, hay algo que vemos todos los días, que es la página de mecom.gov, que es la copa diaria que le llamamos, y esa es la actividad económica del país, del día a día. Nosotros lo que... eso va a ocurrir. Obviamente, en el caso de mi provincia, nosotros tenemos previsto eso. Lo tenemos previsto porque tenemos una provincia equilibrada, tenemos reservas y posibilidades de modificar partidas presupuestarias. Ahora, si se extiende mucho en el tiempo, bueno, nos va a pasar... ¿Cómo le pasaría a cualquier provincia que vamos a entrar en rojo? Gobernador, usted mencionaba que este es un país presidencialista. A usted le tocó ser presidente provisional del Senado en la época de Cristina Kirchner. Ahora su esposa es presidente provisional del Senado. ¿Qué perspectiva diferente da esa posición y su visión sobre los presidentes? Sobre Cristina Kirchner, ahora sobre Alberto Fernández y sobre Macri, que lo interpreto. Yo fui 2 años, sí, pero sí. Es un cargo muy gestual, digamos, porque funciona como orden sucesorio, lo cual es muy importante, pero la única vez que tuvo una actividad, digamos, presidencial verdadera. Bueno, yo nunca quedé a cargo de la presidencia, ¿no? O sea, pero aunque quedes a cargo de la presidencia por una sola, significa la firma de un libro, significa algo nada más que para el currículum. La única vez que ocurrió algo así fue en el 2001. No sé si era Puerta, no sé quién era el presidente provisional. La verdad que en la sucesión de tantos presidentes, tuvo una tarea institucional muy importante porque quedó a cargo de la presidencia y tuvo que generar la asamblea para poder elegir, creo que el primer presidente que fue... Ahora fíjese, Cristina Kirchner le eligió a usted como presidente provisional del Senado y ahora elige a su mujer. Bueno, ¿hay algo de confianza en ese cargo? Bueno, si hablamos en términos personales, yo tengo muy buena relación con ambos, ¿no? Tanto con Alberto Fernández como... y siempre la tuve con ambos. Pero esta elección de Cristina Kirchner 2 veces, de primero usted y ahora su señora. La segunda fue consensuada. La primera sí, era presidente ella. Y el cargo de presidente provisional es un cargo del oficialismo. De hecho que nosotros digo ya siendo oposición, habiendo asumido o por asumir Mauricio Macri, él eligió a Pinedo, el oficialismo elige a Pinedo, pese a que en el Senado, que se tiene que votar todos los años... Había mayoría de la oposición. Había mayoría, y yo me acuerdo que era senador todavía, y estaba dejando el cargo de presidente provisional,
Y yo me acuerdo que hubo una reunión de senadores, en el caso mío se daba algo muy atípico, ¿no? Porque yo tenía un bloque que se llamaba Frente Cívico, que nunca no integraba el Frente para la Victoria, y sin embargo había sido elegido presidente provisional por apoyo del Frente para la Victoria y de todo el oficialismo y del propio presidente o presidenta en aquel momento. Yo me acuerdo que hubo una reunión y había una idea de algunos senadores de decir, ¿por qué vamos a darle la presidencia provisional? Y fue en ese momento la presidenta Cristina de Kirchner, que todavía no había entregado el mando, que dijo, eso no se tiene que hacer. Porque incluso voy a contar algo que quizás era muy de trastienda. Macri ni siquiera tenía mayoría dentro de su propio espacio y el radicalismo quería poner a otro senador, no viene el caso del nombre, que ya era número puesto. Y con la actitud de la presidenta, Macri eligió a alguien de su confianza. Esta es una cuestión de confianza, nada más. No es una cuestión de arreglos políticos la presidencia provisional, por más que sea un cargo gestual o lo que sea. Y así Pinedo fue presidente provisional. Gobernador, usted mencionó recién de que esto es peor que el 2002. ¿En términos económicos? Sí. Sí, por supuesto. Es peor que el 2002. No le terminé de decir que estaba todo tirado y no había tanto combustible volátil, digamos. ¿Por qué? Y porque la recesión venía ya de más de 3 años. Era muy dura la recesión. Aquí la recesión se la paró con endeudamiento y esta es una bomba. Aquí crearon la tormenta perfecta. O sea, lo que se hizo aquí fue algo, yo no sé si se lo podría llamar mala praxis, creo que está fuera del límite incluso de la mala praxis. O sea, al déficit fiscal que existía, en vez de haberlo eliminado bajando gasto y o subiendo ingresos, se lo cubrió con déficit. Podría haberlo hecho de 2 formas, haber emitido dinero o haber pedido prestado dinero. Decidió la segunda posibilidad, tomar dinero prestado en dólares. Y por cada dólar que tomó emitió 19 pesos en su momento, 18 pesos. ¿Por qué? La teoría ortodoxa dice que la inflación es una cuestión monetaria. Si hay demasiado dinero, se produce una oferta excesiva del mismo y por lo tanto inflación. Pero si yo tomo dólares y emito ese dinero, ese billete, tiene respaldo, por lo tanto la base monetaria está equilibrada. Esta gente tomó dólares, emitió dinero y dejó fugar los dólares, que era lo mismo que haber emitido dinero, pero sin tomar deuda. O sea que tenemos que pagar los dólares, que es el problema que tenemos ahora, lo cual para mí raya lo delictual, lo que se hizo, y el dinero que empezó a generar inflación lo trataron de bajar tomando, aspirándolo primero con LEVAC, después con LELIC, primero al 25, después al 30, 35, 70, 75, entonces realimentaron con más déficit fiscal la inflación. Bueno, la tormenta perfecta. Ese es el país que acaba de heredar Alberto Fernández y todos los argentinos. ¿Imagina que pueden darse situaciones institucionales como la del 2002? No, no creo que la gente ha madurado. Mire, nosotros a veces no sabemos a quienes nos ponen, porque en esta cuestión binaria, digamos, de populismo, antipopulismo, liberalismo, neoliberalismo contra progresismo o estatismo o como se quiera llamar, si bien hay muchos matices, a quienes militamos con una idea diferente al neoliberalismo y nos endilgan ese mote de populistas, no sabemos explicar a veces qué es el neoliberalismo, no sabemos explicarlo. Es decir, la gente por ahí entiende que el neoliberalismo es un exceso de liberalismo o exceso de libertades o libertad de mercado. El neoliberalismo es tan estatista y tan populista como el populismo mismo. Es decir, cuando yo hablaba recién de que el Estado permitía tasas de interés altas para aspirar el dinero y con eso las fugas de capitales a través del carry trading,
Eso es neoliberalismo. ¿Quién lo hacía? El Estado. No lo hacía el mercado. Se le interpretó bien. Lo que usted dice que Macri era populista. Sí. De hecho que hizo, Macri hizo más populismo que cualquiera porque subió los planes sociales, tiró dinero, regaló dinero y generó con el neoliberalismo financiero, que es utilizar el Estado para generar... Usted imagínese que el Estado llegó a pagar 5% en dólares mensual. Estamos entendiéndonos lo que es pagar en cualquier lugar del mundo o de la historia del mundo una bicicleta financiera, que en definitiva la pagaba el Estado, de 5% mensual en dólares. ¿En qué lugar del mundo? De la historia del mundo. Eso fue Macri. Ni siquiera se lo puede encajar. Lo de Macri fue algo terrible, pero no lo digo ahora, lo dije durante los 4 años. Usted comenzó en la política en Franja Morada, en el radicalismo. Así es. Luego el radicalismo en el año 2010 lo expulsó cuando usted apoyaba a Néstor Kirchner. Como comentó recién, no era parte del Frente para la Victoria, tenía su propio bloque dentro del Congreso. Sí. Al mismo tiempo fue presidente provisional del Senado, su señora lo es ahora. Es decir, usted es una persona realmente singular, digo, que concentra una transversalidad de la historia argentina en los últimos 20 años, sui generis, ¿no? Entonces usted dice que la categoría populismo se le aplicaría a Macri y que no es adecuada para definir... Hay un periodista creo que suele decir populismo de buena manera. Bueno, hay muchas cosas que le han dicho... A usted en particular... Yo creo que fue el gobierno más inútil que hemos tenido en la historia de la Argentina. Pero bueno... Y de respecto de sus correligionarios del pasado, que apoyaron a Cambiemos y al gobierno de Macri, ¿qué tiene para decir de lo que hicieron y del futuro del radicalismo? Usted ha hecho un detalle de lo que objetivo de mi trayectoria. Permítame darle vuelta a esto. ¿Cómo no? Más allá de que yo fui expulsado junto con Cobos, Cornejo, bueno, del radicalismo en su momento por la transversalidad. A partir del año 2005, en realidad antes del 2005, pero al ganar la elección del 2005, lo que yo formo en Santiago del Estero es un frente local, provincial, que se llama Frente Cívico por Santiago del Estero, donde estamos radicales, como yo, que me sigo considerando radical, hombres del peronismo y más, hasta el propio partido, justicialista y unos 16 partidos políticos más, entre nacionales y provinciales, y fuerzas del trabajo, gremios, fuerzas sociales que constituimos algo muy local, muy santiagueño. Eso soy yo. Yo soy un referente provincial, no me ponga no me da el piné para eso en un nivel nacional porque no lo tengo, no lo aspiro. 75% de votos, o sea, en Santiago del Estero. Más que ningún otro lugar del país, el frente de todos. Sí, la fórmula Fernández sacó 75 puntos. Pero esas son las elecciones nuestras, ¿no? Y usted que se sigue considerando radical, ¿qué piensa del futuro del radicalismo en la alianza dentro de Cambiemos? ¿Debería salir de Cambiemos? ¿Cuál es su Y yo no quiero opinión? No quiero opinar porque sería irrespetuoso, porque no estoy en este momento trabajando dentro del partido, yo estoy en otro espacio político. Pero me duele, o sea, es muy penoso el radicalismo dentro de Cambiemos, porque el radicalismo es un partido importante, digamos, es un partido yo no voy a desvalorizar Cambiemos, el PRO, perdón, que es el otro espacio de Cambiemos, pero es una lástima, digamos, que el radicalismo siga estando ahí, por el radicalismo, por su historia, por sus hombres, y cada vez se está reduciendo más. Perdió 7 capitales de provincia, o sea, perdió 7 capitales de provincia que eran históricas del radicalismo, empezando por Santa Fe, Neuquén, 7 capitales de provincia perdió en la última elección la Unión Cívica Radical, Córdoba, por estar dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, que es una expresión que no tiene mucha historia y que el único pasado reciente que tiene es haber destruido la economía de un país como la Argentina. Usted en Santiago del Estero logró conjugar prácticamente todos los partidos políticos detrás de su partido provincial. ¿Es posible que el coronavirus
genere en la clase política argentina una necesidad de unión como fue la del 2002, que tenga con toda su desgracia la bendición de terminar con la grieta, de unir a todos los argentinos detrás de un desastre monumental? Ojalá que esta desgracia sirva para eso, pero si no ocurre en términos políticos, tiene que ocurrir en términos de actividad conjunta, porque esto no tiene nada que ver con la política, el coronavirus. Creo que los políticos... Bueno, la imagen de Alberto Fernández con Kicillof y Larreta es un buen ejemplo. Creo que demuestra en Alberto Fernández una actitud, y también en Larreta, que es uno de los referentes más importantes de la oposición o de Juntos con el Cambio. Y creo que a los dos lo ponen en un lugar meritorio en ese sentido que usted dice, digamos. Y además, porque cumplen con la obligación que tienen que cumplir, es decir, trabajar conjuntamente con algo que, como venimos hablando en todo este tiempo, en estos minutos, es la vida de la gente y la economía del país, que van de la mano hacia un camino donde no hay nada bueno, porque es que ambos resultados negativos sean lo menos negativo posible. En primer lugar, el de la vida de mucha gente. Le comentaba lo de Italia, eligen a quién vive y quién muere. Están optando por los viejos, porque no hay sistema de salud que pueda contener a un virus que, como usted bien dijo, no tiene una cura todavía, y lo único que se pueden hacer es medidas paliativas para que pase el periodo de la neumonía. Gobernador, ¿quiere dejar algún mensaje final? No, el mensaje final es que yo soy una persona de muy bajo perfil, no soy de dar entrevistas, mucho, no soy de hablar mucho, siempre lo digo que soy más de hacer que de decir, pero para mí... pero en el caso del coronavirus se hizo notar. Sí, pero no ha sido esa la idea, digamos. Lo que sí le puedo decir es que me he sentido muy a gusto y muy honrado por la invitación, les agradezco mucho, los felicito por este importante medio, porque ya lo conocía, digamos, pero nunca dejo de sorprenderme. Y bueno, si puedo transmitir a quien nos está escuchando, yo creo, y sí podría dejar un mensaje sobre la grieta, en este caso y en todos. Es un mal negocio político a esta altura, no sirve para nada, no sirve para nadie, y ojalá que la podamos superar a los argentinos. ¿Y cree que el coronavirus puede ser? No, yo no creo que, ojalá que no sea el coronavirus, pero que sea la responsabilidad, y a lo mejor en momentos como estos, donde la responsabilidad está por encima de las cuestiones subalternas, bueno, es feo decir que de una desgracia se puede sacar algo bueno, pero a lo mejor muestra la mejor parte de nosotros, que ojalá, yo creo que la tenemos los argentinos, la podamos mostrar. Muchas gracias, gobernador. Gracias a usted y muy amable nuevamente por la invitación.